noches, señor reitor da Universidade de Santiago de Compostela, profesor Stanley Whittingham, Jorge Mira, responsable director do programa Conciencia, xerente do consorcio, en fin, autoridades en xeral, compañeiros e compañeiras da Universidade. Bueno, en primeiro lugar, corresponde que na miña condición de representante da cidade neste acto manifeste públicamente o agradecemento unha vez máis á Universidade de Santiago de Compostela por poñer en marcha no seu día, en fin, tamén co Concello e co Consorcio, o programa Conciencia, e por mantelo vivo ao longo xa de tantos anos, creo que dende o ano 2006 probablemente, en fin, está a funcionar a pleno rendemento co único paréntese inevitable da pandemia. A ese agradecemento á Universidade hai que engadir, obviamente, o agradecemento ao Consorcio de Santiago polo seu apoio a este programa e un agradecemento singular ao profesor Jorge Mira que co seu traballo, coa súa dedicación e co seu entusiasmo fai que este proxecto, que este programa, ademais de ser sostido no tempo e de ter unha incuestionable calidade pola presenza nel de tantos premios Nobel como xa levan visitado a nosa cidade neste programa, pois teña a proxección e o alcance que Jorge Mira pois sabe darlle a todo o que fai. Realmente, unha das finalidades ou dos obxectivos confesados ou explicitados do programa Conciencia é converter a cidade de Santiago nun referente do pensamento mundial. Eu creo que ese é un obxectivo conseguido polo programa e é un obxectivo polo que a nosa cidade ten que estar especialmente agradecida a este proxecto e a este programa, porque o programa Conciencia, sen dúbida, está contribuindo a afianzar a imaxe, a idea de Santiago de Compostela como unha cidade universitaria e como unha cidade vinculada á ciencia, vinculada ao coñecemento, unha cidade, por tanto, que ten un pasado incuestionable, pero que tamén se proxecta cara ao futuro. Bueno, pola miña parte, nada máis, darlle a benvida ao profesor Stanley Whittingham, que hoxe nos visita, e, en fin, expresar, se acaso, o desexo que el escribeu no libro de honra do Concello cando estuvo visitándonos hoxe pola mañán, que manifestaba, ou no que manifestaba a súa alegría por estar nesta cidade histórica e fermosa, pero tamén manifestaba o seu desexo de volver pronto coa súa familia a visitala de novo. Ogallá que así sexa. Moitas grazas. Moitas grazas, tenente alcalde do Concello de Santiago, profesor Whittingham, profesor Mira, xerente do Consorcio, secretaria xeral, representantes do Concello, membros das Forzas de Corpo de Seguridade que tamén nos acompañades. Moitas grazas por estar connosco. Un placer e a todos pois recibilos para unha conferencia máis deste programa Conciencia. Penso que todos coincidiremos que
unha magnífica sensación ver esta sala ateigada de xente nova, e iso me parece que é un primeiro éxito desta convocatoria. E en esta ocasión, pois, despois de algúns paróns ao que nos obligou a pandemia, pois recuperamos este ciclo do programa Conciencia e hoxe pois temos connosco o profesor Stanley Whittingham, que, bueno, pois digamos que o seu recoñecemento do Nobel ten moito que ver co avance no coñecemento para poder dotarnos de baterías de ión litio que fan que hoxe poidamos alimentar pois prácticamente todos os aparellos tecnolóxicos que forman xa parte da nosa vida diaria. El tuvo que ser ese visionario inicial que buscou unha solución nova para un problema como era este da acumulación de enerxía. Hoxe tiñamos, con ocasión da visita que fixo a Reitoría e na charla que tivemos, preguntábamoslle como vía el o futuro da enerxía, das baterías, e nos comentaba que, bueno, nos próximos 10 anos pois seguiríamos falando seguramente de baterías de ión litio. E preguntábamos, e despois, bueno, haberá outro que invente outra e descubra outra solución para este problema de acumulación e uso da enerxía. Pois ben, non lles quito máis tempo, porque o importante é o tempo que el pode dispoñer para compartir esta tarde con todos vostedes e reiterar o agradecemento ao Consorcio de Santiago por facer posible e financiar este programa Conciencia e o agradecemento tamén ao profesor Mira por incansablemente seguir traballando nesta iniciativa que se repite ano tras ano e que sigue sendo moi frutífera para a Universidade e para a nosa cidade e darlle pois a benvida máis calurosa a Santiago e a nosa Universidade ao profesor Stanley Whittingham. Moitas gracias. Bueno, pues imos esperar a que vaisen o alcalde e o voceiro do Grupo Socialista. Tamén se vai acomodando a xente arriba, que é máis cómodo agora que estamos empezando. Bueno, pues boa tarde a todas e a todos. Reitor, voceiro do Grupo Socialista no Concello, profesor Whittingham, señora xerente do Consorcio, secretaria xeral, señora voceira do Grupo do BNG no Concello, representantes das Forzas de Seguridade, autoridades. Estamos pechando hoxe o 17º ano de vida do programa Conciencia, que en certo modo resumimos neste vídeo que estades vendo aí, que contempla tanto o programa regular que invita a premios Nobel o equivalente en matemática e ciencias da computación, como tamén o premio Fonseca. A visita do profesor Whittingham é a número 43 do programa, que se di pronto, pero todo isto fai unha xuntanza de moitas cousas e posiciona, creo que Santiago, nunha boa elite de xente. De feito, queremos empezar agradecendo a concesión do Premio de Cultura Galega deste ano, na categoría de proxección exterior, porque, bueno, nos intentamos facer esa proxección a través do talento. O programa Conciencia non é só isto que se está vendo aquí. O profesor Whittingham chegou o martes, marcha o domingo, e ten moitas cousas que facer durante estes días, ve a moitísima xente, establecense contactos, moitas destas persoas que viñeron estableceron mesmo contactos de investigación grazas a esta estadía que tiveron aquí, axudaron a fortalecer os lazos que xa había, ou reforzaron incluso algúns que máis do que estaban reforzados de antes, e creo que, bueno, pois, fai unha labor así un pouco calada, que a veces non se nota moito, pero que se vai notando. Se me poñen aquí agora a presentación para este lado, bueno, isto é o noso logotipo, os estamos, como non, facendo, en certo modo, un honor ao Premio Nobel de Química do ano 2019, pero quero facer tamén unha pequena salvidade para mandarlle un agradecemento, que lle mandarei despois o vídeo, ao profesor Barry Sharpless, que foi un dos visitantes da edición 2008,
Dixo moi boa memoria, moi bons recordos na súa visita, bueno, pois tamén pola súa personalidade, pero é que este ano veñen de darlle o seu segundo premio Nobel, que isto é algo histórico, que ten ocorrido moi poucas veces que unha persoa repita o premio Nobel. En química somente se ocorrera unha vez, en física ocorreu outra. O sea, que estamos ante unha cousa moi notable. Entón, Barry, pois parabéns, dende aquí, dende o auditorio que tamén coñeces. Bueno, estamos falando, como decía antes, do premio Nobel do ano 2019. Bueno, eu sigo, como poden imaginar, os meus alumnos que están algúns por aí, saben que vivo con moita ilusión isto dos anuncios, porque lles poño a veces en directo na clase, e cando foi o anuncio do ano 2019, o de química metí un chimpo colosal, porque entre os gañadores estaba este señor que ven aquí á esquerda, que é John Goodenough, que é unha persoa que ten unha intensa relación con Santiago. O que pasa que o profesor Goodenough ten agora 100 anos. Cando levou o Nobel tiña 97. Evidentemente, tiven claro dentro daquele mismo momento que había que invitar ao profesor Whittingham aquí ao programa Conciencia, pero claro, veunos a pandemia polo medio, os contactos con ele levaron pois moitísimo tempo, porque vamos dando a lata como 2 anos. De feito, esta é a primeira saída que fai a Europa dende que foi a Estocolmo a recibir o Nobel no ano 2019, é dicir, non viñera a Europa ata agora, 3 anos despois. Bueno, pois o profesor Goodenough para nós ten un bonito recordo, porque, bueno, é alguén moi vinculado con varios dos investigadores, sobre todo da área de electromagnetismo, do Departamento de Física Aplicada, e tamén algún da área de Química Física. Estivo aquí varias veces. Aquí ven a foto, pues, son eu con uns anos menos, e o profesor José Ribarrey, que está igual, en realidade, este é o único que menos cambiou. Bueno, como ten unha relación tan intensa con o noso grupo, a través dos artigos que fixemos, tanto o primeiro grupo Nanomag, que agora está instalado no Instituto de Materiales, está aquí a directora, como despois a través de postdocs, como por exemplo o profesor Francisco Rivadulla, que está actualmente no CICUS, que se tivo unha relación moi intensa con el, foi a última persoa, digamos, que tivo contacto, xa a mediados da primeira década do século XXI, e aquí temos un momento no cal pois se lle entregou o anel, que non é a petición de casado, non? Primeiro pónselle un birrete, pónselle un anel. Aquí vemos coa atenta mirada do entón secretario xeral da Universidade, Conversindo Guinarte, que estaba aquí ahora mesmo, tamén vemos que está casi igual, mantén a mesma barba, máis ou menos, vale? Non esperabas ver esta foto. E, bueno, vemos como o profesor Rivas lle pon aí o anel no dedo ao profesor Goodenough. Como dicía antes, pois aquí non só veo de visita investigadora, non só tivemos artigos en común, sino que tamén deu pois algún curso, como este que deu de mecánica cuántica. Pois aí botamos a ollada, vemos a persoas da Universidade de Santiago, da Universidade da Coruña, porque en realidad a primeira persoa galega que fixo o trato con el foi a profesora María Antonia Señores Rodríguez, da Universidade da Coruña. Están aquí algúns discípulos dela, non? Bueno, entramos coa vida e obra do profesor Whittingham. Aí temos o momento no que lle entregan a medalla. Se preguntabanlle na entrevista, xa contarei despois un pouco o azar que lle veu á cabeza, non? A sorte, pero como decía Picasso, a inspiración que te pille traballando, non? El decía que realmente el fixera unha trayectoria en moitas cousas distintas que o levara ao momento idóneo para ser receptivo a ese azar que lle tocou, que o comentarei despois. El licenciouse en Química en Oxford, aí tamén fixo a súa tese de doutoramento, cando acabou, foise de postdoc a Stanford. Nese momento, el deixou de ser británico, porque naceu en Nottingham en 1941, seu pai era enxeñeiro de camiños, que se dedicou, por certo, a arreglar as estradas na Segunda Guerra Mundial, sobre todo na zona de East Anglia. Súa nai tamén era profesora, e, bueno, pois, o chaval xa tiña pois, bons mimbres, pero ao acabar foise para Stanford, xa nunca máis volviu a ser británico. E ali, cando chegou, pasoulle algo moi curioso, non? Que casi levaba pouco tempo ali metido, 3 meses, e o xefe marchou 2 meses, a 2 anos a outro sitio, e el quedou como de xefe do tinglado, sendo moi noviño, non? Algo parecido que lle pasou á directora do IMATUS, que tamén cando estaba no MIT, por outras razóns máis tristes, que lle morreu o xefe, pois acabou sendo ela a xefa do percal, non? E ali estivo estudando
problemas de intercalación de ións, sobre todo o transporte de ións. Os ións son átomos que están sen carga e pódense meter no medio de outros sólidos como se foran unha esponsa. El xa estuvera traballando na súa etapa de doutoramento nos problemas que ocorrían nas naves espaciais cando estaban en fricción coa atmosfera, esa fricción era moi grande, estaba estudando a ver que pasaba nese tipo de cousas. Tamén empezar a estudar cousas de aproveitamento de hidrocarburos, porque había certa escaseza, pero nese momento foi cando se descubriu todo o petróleo do Mar do Norte e toda a súa liña tuvo que cambiar. A súa vida investigadora tivo moito tamén que ver coas circunstancias políticas e sociais. El aí xa empezou a ser bo, xa era bo. De feito, gañou o premio da Electrochemical Society por un traballo xa que fixera en transporte de ións. Pero ocorre que no ano 72 empeza a crise do petróleo. Entón, EXO, que era como se chamaba daquela, que agora é ExxonMobil, empezou a contratar xente para empezar a diversificar o asunto da consecución de novas fontes de enerxía e fichou a moita xente como a él que estaba especializada en cosas de estado sólido e, sobre todo, ele empezou a traballar en melloras de conductividade nun material chamado disulfuro de titanio e intentaba meterlle certas propiedades que tamén despois verei. O tema é que todo isto acabou levando a unha historia sobre pilas. Eu quero facer tamén un pequeno resumen sobre o que é unha pila. A pila é un invento do ano 1800 que descubriu un señor italiano, Alessandro Volta. De feito, o voltio ven por Alessandro Volta, e consiste en decatarse de que os átomos, sobre todo os metais, teñen así como ao seu alrededor como un enxame de jaliñas, pero son electróns, pero cada un tira máis das súas jaliñas que do outro. Entón, se poñemos un de lado do outro, tira máis un que outro. Por exemplo, no caso do cobre e do zinc, se poñemos un de par do outro, tira máis o cobre dos electróns que o zinc. Os dous, digamos que queren telos, pero tira máis o cobre. Entón, o cobre, ao tirar por el, pois van desde o zinc para o outro lado. E aí se establece a corrente. Que pasa? Que isto enseguida se para. Entón, ten que establecer abaixo un mecanismo para equilibrar iso. É dicir, temos o cobre que se vai enchendo de electróns, vai empachando de electróns, e chega un momento xa no que non pode comer máis, se necesita novo cobre famento de electróns. Entón, isto conseguese con ese equilibrio que temos na cuba no lado dereito. Claro, no outro lado, o zinc, o que se chama ánodo, pois tamén vai perdendo electróns. Entón, chega un momento no cal soltou tanto que xa tampouco pode soltar máis. Entón, o que ten que facer é ir soltando lastre co zinc xa en formato de ión. Entón, esa cousa que está no medio é unha ponte que, digamos, que reequilibra o circuito. Isto, digamos, é o funcionamento da pila normal. Este proceso ten un final. Ten un final porque o cobre acaba obeso e o zinc acaba desfeito. O sea, isto é moi típico da vida, non? Unhas partes quedan obesos, outras quedan desfeitas. E o proceso, pois, non é como moi reversible, que digamos. Entón, a pila esgótase. Entón, que ocorre? Aí aparece o traballo xa de Stanley Whittingham, non? El, naquela época, como dicen, estaba en Exxon. Exxon estaba intentando facer con ese material que vedes aí, que ten un átomo de titanio e 2 átomos de azufre, tiña esa capacidade de meter cousas dentro. Por que quería meterle cousas dentro? Quería meterlle ións de potasio, porque pensaba que así podía mellorar as propiedades superconductoras dese material. Eles fan isto, eles entenden que estes materiais que teñen esta capacidade de ter esa porosidade son como esponxas. El dábase conta de que ese material podías meter cousas dentro e despois podías soltalas. É como se colles unha esponxa e a metes en auga e despois azurrichas para que che bote a auga para fora. Pois aquí era algo parecido. Metían o disulfuro de titanio nunha solución con potasio, con ións de potasio, e chupaba o ión de potasio. Esa metedura do potasio dentro era reversible, podíase sacar para fora. Era unha cousa interesante que se traballara. Pero, de repente, ao meter aí a esponxa do disulfuro de titanio nesa solución con potasio, ve que lle empeza a quentar moito. Entón, de repente, decátase de que o que estaba tendo era como un cobre, pero con moita fame. O sea, unha cousa que facía o mesmo rol que fai aquí o cobre no lado dereito, pois con ese disulfuro de titanio cheo de potasio. Entón, el dase conta automáticamente de que acaba de conseguir
pois algo moi curioso, que é meter nun lado da pila algo que ten moito tirón polas jaliñas, perdón, polos electróns, pero ao mesmo tempo, nese esforzo, o paso que hai polo medio para reequilibrar a carga é un paso que che permite meter cousas e tamén sacar cousas. Entón, claro, ti si podes meter e sacar, que isto suena fatal, o de meter e sacar así dito en público, pero si ti podes meter e sacar eses ións, ti podes en realidade empezar a pensar en recargar unha pila. Automáticamente decatouse desa circunstancia, chamouse para facer unha reunión cos xefes en Nova York e a reunión durou 15 minutos. En 15 minutos xa lles quedou moi claro que estaban ante algo grande. Entón, xa lle deron permiso para iniciar a vía que o levou á gloria. Abandonou toda esta cuestión da superconductividade e empezou a traballar nas pilas recargables, que iso xa foi o que tivo en mente. O traballo, claro, como todo traballo, na idea está ben, pero despois hai que facela realidade. Necesitaba tamén algo que poidera doar bastante. Antes aquí tiñamos o zinc, que ten, digamos, menos agarre cos electróns que o cobre, pero claro, o mellor elemento para facer iso é o litio. Porque o litio é o terceiro elemento da tabla periódica, é un elemento, foi dos primeiros elementos que se formaron despois do Big Bang, despois do hidróxeno e do helio. E o litio é o primeiro elemento sólido, o máis lixeiro, pesa moi pouco, por qué? Porque ten pouca masa, e como ten un electrón aí dando voltas moito como nuestra radio, non lle importa moito perdelo. De feito, é o elemento químico o que é máis fácil mangarlle a jaliña de fora, o electrón de fora. Entonces, ti calquera cousa que poñas de lado do litio, o litio dixe, pa ti, aí che queda o electrón. Entón, con esa combinación, empezou a pensar en meter o litio no ánodo. Esa era unha pila con bastante poderío. Que ocorre? Que, bueno, esta pila empezou a funcionar ben, o que pasa é que estaba na empresa. De feito, os primeiros resultados que el tivo non podía publicalos. A patente da primeira pila é do ano 73, creo. El non publicou os primeiros artigos ata prácticamente o ano 76. De feito, o artigo máis clásico do seu traballo, 3 anos despois de ter a patente feita, porque Exxon quiso ter o descubrimento guardado para que non se coñecese moito, para telo aí no cartel baixo manta por si tiña que tirar del. Non o publicou hasta no 76, que foi un artigo na revista Science, firmado por el Sol. Non? A pila que ele iba tendo era unha pila que tiña algúns problemas, porque claro, o litio, metémolo neses buratiños que ten esa cousa que ten o titanio e o azufre, pero claro, cando volve de volta, convértese en litio puro, e claro, cando se vai apilando, fai como unhas pequenas estalactitas. Entón, isto que facía era que foran medrando como este tipo de estalactitas hasta que lle reventaba para outro lado a batería. Isto tuvo que solucionalo meténdolle algún tipo de cousas como un aluminio. Isto será un tema máis técnico, non vou entrar aí. E ao final, pois, acabou tendo unha pila que funcionaba ben. Que ocorre? Que en todo este trasecto que foi nos anos 70, chegou aos anos 80, e nos anos 80 pasou ao revés do que pasara no ano 72. A crise do petróleo desapareceu, ExxonMobil xa non necesitaba este tipo de cousas, e digamos que foi pechando esa liña. Por así dicilo, el fixo o descubrimento da pila recargable demasiado cedo. O mundo non estaba preparado para iso. De feito, o interese que tiña Exxon en diseñar este tipo de baterías era pros coches. Daquela non había móviles. Ainda que alguna xente que está aquí lle pareza extraño, os móviles nos anos 70 non existían, nin nos 80, nin máis tarde, non? Entón, el, por exemplo, sempre di que el realmente foi sorprendente ver como, pouco a pouco, o que el descubrira fai agora 50 anos se foi impoñendo, e realmente na última década, cando realmente empezou a ver o potencial do seu descubrimento, non? Entón, claro, pois naquela época desaparece o problema do petróleo, os coches van a seguir sendo con gasolina, pois imos pechando isto. E aí nos anos 70, cando chega John Goodenough, que estaba daquela xa en Oxford, dirixindo o Departamento de Química Inorgánica, el dase conta de que podía facer o mesmo efecto coas caixas, pero dunha maneira moito máis intensa, metendo un óxido de cobalto. Era un pouco herexía, porque facer isto implicaba que o cobalto estivese en valencia 4+, que era algo que a xente non quería, non? Goodenough tiño bastante claro, era unha persoa que xa viñera de fabricar a primeira memoria RAM no MIT nos anos 50, é dicir, unha persona con unha historia xa mítica detrás da súa bagaxe,
el tiño claro, e de repente, pois, enseguida avanzou moi espectacularmente neste campo e conseguiu xa pois, que esa pila tivese esa 4 voltios de voltaxe, que foi un disparo moi importante, sobre todo tamén no que importa, no que é o cátodo, non? Eso xa foi un salto cara arriba moi considerable, e a puntilla deulla Akira Yoshino, o xaponés, que realmente acabou eliminando o último problema que quedaba, era que o litio, como ten esa facilidade para dar electróns, como a estes que vedes a mellor de noite de marcha que van como pasados de voltas, pois iso, ir demasiado pasado de voltas pode ser perigoso. De feito, o litio é un pouco inestable, porque ten tantas ganas de dar que ao mellor pois, rebenta coas ganas de dar, non? Entón, aquí o Yoshino o que fixo foi meter como unha especie como de grafito, como dos lápices, que tamén ten buratiños, e aí meteu ións de litio. Co cal quedou unha pila que sí que sea recargable, en a que se pasan, como se foran pelotas de tenis dun lado para outro, os ións de litio. De feito, a pila xa non é unha pila de litio, é unha pila de ión litio. E ademais recargable, e sin ningún tipo de problema. Isto era o ano 85. Akira Yoshino non ten artigos científicos. É dicir, este Nobel, se un mira a literatura que sale no informe do Nobel, non hai moitos, o que nós chamamos papers, non hai moitos artigos, non? De feito, Akira Yoshino que ten é a patente. Isto foi no ano 85-86, e xa no ano 91 Sony saca a primeira batería comercial xa pois vendible. O mundo daquela aínda non tiña moito de mobilidade, pero esa batería empezou pouco a pouco a consolidarse, e hoxe en día, nos anos 2000, empezaron os aparatiños como este móvil, como os portátiles, como toda esta cousa que hai por aí que temos nos bolsos, que levan ese tipo de baterías. Entón, a partir do ano 2000, na década de 2010, a batería de ión litio empezouse a consolidar dunha maneira salvaxe, ao punto de que el, cando vai aos aeroportos, pois non deixa de sorprenderse vendo como todo o mundo enchufa a cousa que ele inventou, que ten que ser unha sensación que te mueres, non? De ver como todo o mundo está enchufado con algo que ti fixeches, non? De feito, na comida do Nobel, que é un banquete mítico, preguntou, a ver que non ten aquí un móvil na mesa. E tiña todo o mundo, menos a familia real, que como levan eses vestidos, non teñen sitio para meter o móvil. Que o móvil levado no bolsillo, pero a familia real, con ese vestido, non teñen sitio para meter o móvil, non? Entón, ese cambio, que é unha revolución importantísima, dende logo, fai que este tipo de premios Nobel sean moi fáciles de explicar, non? Porque é unha persona que cambiou realmente o paradigma, digamos, de comportamento humano. Pero hai un cambio máis que ainda ben encima, que é o do que vai a falar, que ten que ver coa sustentabilidade enerxética. Que estas pilas, estas baterías como di el, permiten cargar enerxía que sobra, por exemplo, na produción renovable. Entón, ele entende, e de feito tamén o entende así o Comité Nobel, que tamén o dixo nunha das frases que dixo o xurado, este paso das pilas recargables de ión litio é algo que realmente nos está dando un paso para adiante para conseguir un mundo libre de combustibles fósiles, non? A nivel persoal, el coñeceu a súa muller en Stanford, a súa muller é profesora de español, el traballa agora mesmo, no 88, pasouse outra vez para o mundo académico, para a Universidade de Binghamton, que é unha das universidades que fai parte do que chamamos SUNY, cunha N sola, porque SUNY con dúas N é soleado, vale? Pero SUNY é State University of New York, é un conglomerado moi grande de universidades, está de Stony Brook, está de Buffalo, a de Albany, está a del, con ese sistema acabou sendo vicerrector de investigación, vicerrector, digamos, de todo o sistema de investigación, dirixe o centro o centro do noroeste dos Estados Unidos de almacenamento de enerxía, bueno, pois a súa familia, digamos que abandonou pronto o nido, dedícase agora a estar por aí adiante en California, que lle gustou máis que a parte este. Aquí temos a foto de cando levou o Nobel. No premio Nobel solamente podes levar a 12 persoas, co cal se algún de vos toca o Nobel, ide facendo contas, que me di que non é nada fácil, porque entre as fillas, fillo, xenro, nora, netos, e despois levou ao reitor da universidade, xa non lle quedaba moito sitio. Entón, unha familia numerosa, ten complicado, se o reitor lle toca un gañador con familia numerosa, vai non ter difícil, non? Entre as cousas que máis simpáticas dele é que lle encantan os cactus. De feito, el ten cactus na súa casa. El vive cerca da fronteira co estado de Pensilvania, e ten cactus, e diredes vos, co frío que fai ali, como pode facer? Pois tenos fora, cando está no verán, cando chega o inverno, que é un inverno, metes para dentro. Pero tamén vai a Fénix a ver cactus, que lle pirran moitísimo, e aquí vai a poñer unha foto,
Can you see this photo? This is me. A mí tamén me gustan os cactus. This is me in the border between Argentina and Bolivia. Entón, a mí tamén me encantan. Eu cando estuve en Argentina durante a miña etapa de doutoramento, ese cactus, non sei se mide como 10 metros. Estábamos ahora chuleando, non sabía quen tiña o cactus máis alto. Este é un cactus bo, non? Entón, encantanlle moitísimo os cactus ao punto de que está encantado con ese tipo de plantiñas, non? Bueno, eu creo que non me queda moito máis por dicir. Agora vai nos falar dun título que é bastante suxestivo, pero que veredes que ten un encaixe pleno co que acabamos de contar. Así que, deixemos con él. Professor Whittingham, thank you very much for coming here. Muchas gracias, profesor Whittingham, y esperamos escuchar sus palabras en esta presentación. Muchísimas gracias. Director del programa Conciencia, señoras y señores, los estudiantes más jóvenes del público, me parece muy importante poder ver gente tan joven en el público sentado hoy aquí. Para mí me hace sentirme un poco más viejo de lo que soy, pero me gustaría hoy hablar con vosotros de aquellos temas candentes en el ámbito de la crisis climática global y cómo pasamos del siglo del petróleo al siglo eléctrico de la energía limpia. Y uno de los temas más importantes que tenemos que afrontar es evidentemente la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, pero también las emisiones de metano. Así que es particularmente importante que hablemos sobre ello. Como mencionó el Comité del Premio Nobel, estamos caminando hacia una sociedad libre de combustibles fósiles. Estamos tomando los primeros pasos en esa dirección, pero ahora tenemos que trabajar conjuntamente para conseguirlo. No va a ocurrir por sí mismo. Necesitamos la ayuda del mundo científico, necesitamos la ayuda del público general y necesitamos en particular la ayuda de todos los políticos para que esto ocurra. Porque si no tenemos la colaboración de todos estos ámbitos, no ocurrirá. Me gustaría subrayar todo el dinero que se ha invertido en este ámbito, toda la investigación realizada en los últimos 30 años y cómo esto ha permitido que con los millones de dólares invertidos hayamos llegado a unas soluciones viables. No sé si sois conscientes de todos los problemas que tenemos en la humanidad. Algunos de estos problemas, que sobre todo han venido ocurriendo en los últimos 10 años, en los últimos 18 meses en concreto, han ocurrido todas las imágenes que aparecen en la pantalla. Esto ocurrió este fin de semana pasada en Valencia, donde hemos tenido la gota fría, inundaciones, la segunda o tercera vez en el año, si no estoy equivocado, las inundaciones en Alemania que tuvieron lugar el verano pasado, el huracán que completamente asoló la costa de Florida, fuegos y incendios en Chile, los glaciales que se derriten y que desaparecen progresivamente como consecuencia del calentamiento global. Es decir, son problemas que conocemos muy bien y que están presentes en los medios de comunicación como resultado de este calentamiento global, que yo no creo que sea calentamiento global, sino un auténtico error global, un error internacional en el que todos hemos participado de alguna manera. ¿Y qué ocurrirá finalmente si continuamos en este proceso de calentamiento en el que se cambian las corrientes marítimas y se genera un proceso general de una catástrofe medioambiental? Entonces, me gustaría ahora hablar de otra cuestión. Es probable que algunas de las personas más jóvenes aquí presentes no conozcan tanto los problemas energéticos que tuvimos en el pasado. En el pasado no teníamos televisiones, no teníamos teléfonos móviles. Por ejemplo, si hubiera ocurrido una situación como el conflicto bélico en Ucrania, lo sabríamos una semana después y ahora lo sabemos de manera instantánea. Las noticias circulan por todo el mundo a toda velocidad. Y esto es el resultado de una revolución de la que formó una parte muy significativa la batería de ion litio, porque tenemos los portátiles, los móviles, pero hay una parte negativa. La parte negativa
es que evidentemente los jóvenes están atrapados 24 horas al día con sus teléfonos móviles, no hacen otra cosa que mirar continuamente las noticias y consultar su móvil. Pero más allá de eso hay otro problema, como puede ser las emergencias sanitarias internacionales, el COVID. Hace unos 2 años que comenzó esta pandemia y esta es la primera vez que vengo a Europa después de haber ido a recibir el premio Nobel en Estocolmo. Así que me alegra muchísimo poder haber vuelto a Europa y visitar a gente a la que echaba mucho de menos. Pero el COVID ha supuesto una disrupción muy significativa en la vida de todos nosotros y nos ha enseñado una serie de cuestiones muy importantes. Las cadenas de suministro internacional no funcionan bien, hace falta algo más. Y es muy importante tener soluciones a este tipo de problemas. Por ejemplo, el desarrollo de las vacunas fue gracias a las cadenas internacionales de suministro. Y ahora tenemos que enfrentarnos a otra cuestión muy disruptiva, muy conflictiva, cómo tratar y resolver el tema del calentamiento global, del cambio climático. No es como el COVID, que repentinamente llega un buen día y tenemos que resolverlo porque nos lleva a un confinamiento, sino el cambio climático que al final va a acabar generando consecuencias gravísimas sobre las futuras generaciones de este planeta. Pero todos tenemos que hacer frente a este problema ahora y resolverlo lo antes posible. Y lo tenemos que hacer a través de la reducción de la dependencia en combustibles fósiles, eliminando completamente el carbón, evidentemente. Tenemos que eliminar cualquier tipo de petróleo de alta densidad. Pero esto no quiere decir que eliminemos completamente el gas. El gas podría ser uno de estos combustibles que todavía nos seguirá dando una fuente de energía durante algunos años. En el estado de Nueva York estamos particularmente orgullosos porque ahora ya no tenemos generadores que utilicen carbón. Esto se detuvo hace aproximadamente un año. Y más adelante os voy a mostrar una imagen de la zona en la que vivo, donde teníamos una de estas plantas energéticas de carbón y lo que finalmente se consiguió fue cerrar completamente esta planta y pasar hacia un sistema energético más sostenible. Y esto es muy importante y es algo donde evidentemente tener energía eléctrica limpia es una base fundamental para poder reducir las emisiones de dióxido de carbono y además también evidentemente reducir la dependencia en el petróleo, combustibles fósiles y la producción de metano y dióxido de carbono. Esto es muy importante porque son emisiones que llegan a la atmósfera y el metano puede ser incluso peor en sus consecuencias que el dióxido de carbono. Lo que necesitamos, por tanto, es energía limpia. Evidentemente, la energía hidroeléctrica es una buena fuente, está aquí, pero también será importante utilizar la energía eólica y la energía solar. Sé que aquí, por ejemplo, en Galicia tenéis energía eólica, es una energía muy limpia, al igual que la energía solar. Pero el problema con ambas es que son intermitentes, es decir, evidentemente el viento no se puede controlar y que el sol esté ahí, pues tampoco. Es decir, me alegró a mí particularmente ver el sol después de 2 días de lluvia. Y me alegra estar aquí porque mi mujer me dijo que teníamos nieve ayer a la noche, así que en Nueva York. Así que me alegro particularmente de estar aquí porque aún a pesar de la lluvia, el clima es bastante más agradable. Y en fin, lo que tenemos que hacer es almacenar esta energía producida con fuentes energéticas limpias y utilizarla cuando necesitemos y no estar directamente determinados por los factores imponderables climatológicos. Y es por ello muy importante utilizar las baterías de litio como almacenamiento de energía, pero no es la única manera. Aquí a la derecha vemos el sistema más importante de almacenamiento energético en el mundo, que es la utilización de plantas hidroeléctricas. Tenemos muchas de estas en Estados Unidos, tenemos muchas en Europa también. El problema es que no queremos que se construyan más, porque evidentemente se generan estos gradientes y acúmulos de agua, estos grandes reservorios que pueden generar una devastación de nuestro patrimonio paisajístico. Y básicamente lo que ocurre con esto es que durante la primavera se llena el reservorio, durante la primavera, y después durante el verano se vacía y nuevamente durante el otoño se vuelve a llenar y así progresivamente. Es decir, se trata de un almacenamiento energético que tiene un carácter estacional, depende de las estaciones, de la lluvia. Lo que necesitamos, por tanto, es algo más flexible y es aquí donde las baterías desempeñan un papel fundamental, ya sean baterías muy pequeñitas como las que utilizamos en un teléfono móvil, en un reloj digital,
o cualquier otro tipo de sistema. Pero aquí estamos hablando de baterías que nos producen energía de una manera muy rápida. En cuanto se enciende, automáticamente obtenemos energía. Y con este tipo de sistemas, sin embargo, hidroeléctricos podemos necesitar hasta 2 o 3 minutos hasta que su funcionamiento se ponga en marcha. Me gustaría agradecer, llegados a este punto, a ESO, la compañía que me dio la primera oportunidad de analizar la energía limpia de todas las posibles formas que podemos imaginar. ESO en aquella época era una de las empresas más importantes en la producción de células fotovoltaicas en los 70 en Estados Unidos. Tenían un programa muy importante de investigación que también estaba teniendo lugar no solamente en Estados Unidos, sino en Europa también. También teníamos una serie de líneas de investigación sobre la energía nuclear y investigaron también otros ámbitos como, por ejemplo, procesadores de texto y otro tipo de cuestiones. Pero hay personas que recuerdan que, por ejemplo, pasamos de las máquinas de escribir a las máquinas de escribir electrónicas y los procesadores de texto que posteriormente se convirtieron en unos ordenadores que incluyen el software de procesamiento de textos que todos hoy conocemos. Esta imagen es de hace algunos años. Y la moda cambia con el tiempo, es evidente. Los trajes eran un poco diferentes, con corbatas mucho más anchas, y creo que hay algunas personas que todavía les gusta este tipo de moda, un poco retro, así que la sigo conservando por si hace falta en algún momento. Aquí tenemos la copia de la patente que conseguimos para este desarrollo. Y ahí teníamos imágenes de algunas de las baterías que fabricamos. La de la parte de arriba era muy ligera, tenía una batería y una célula fotovoltaica que permitía que se recargase y un pequeño reloj. Un reloj construido en el año 1976 que sigue funcionando a día de hoy. Es decir, ingeniería muy bien fabricada y con una batería cara y bien fabricada podemos tener materiales que duren para siempre. Y eso es lo que deseamos realmente, que una batería dure para siempre. Luego aquí tenemos una batería de un tamaño mucho más grande, la que aparece en la imagen. Tiene unos 6 por 4 pulgadas, una pulgada equivale a 2,5 centímetros aproximadamente, así que podéis hacer el cálculo. Y me interesaba, por tanto, construir una batería que tuviera un tamaño asumible, es decir, aquellas baterías, por ejemplo, que construíamos en aquel momento, no estaban pensadas para los portátiles, ni para los móviles, ni incluso para juguetes, como los que tenemos a día de hoy. Y esta en 1977 fue creada con la idea de los combustibles, de utilizar vehículos eléctricos, porque en aquella época teníamos una reducción de combustibles fósiles con la crisis. Y por eso estábamos trabajando en aquella época en esto, con la idea de crear automóviles eléctricos. Y aquí tenemos una imagen tomada en el Museo Nobel en Estocolmo. Y aquí estaba, digamos, una representación clara de la parte de desarrollo tanto de ingeniería como desarrollo científico. Y es un orgullo el ver que todavía está ahí en un museo a la vista de todos los que lo quieren visitar. Es decir, teníamos unas células fotovoltaicas de un tamaño muy reducido y ahora estamos en un estado completamente diferente. Hablamos de combustibles eléctricos que tienen tamaños muy diferentes, de 2 ruedas, como ese pequeño vehículo, esa fotografía tomada en las Bermudas en el año 2019. Se la compré a mi esposa y le parecía maravilloso porque los colores le permitían llevar diferentes atuendos que fueran al juego. Pero también tenemos camiones, como por ejemplo esta imagen cerca de Seattle, en Estados Unidos. Y aquí aparezco yo, haciendo que conduzco, pero realmente no estaba conduciendo. Y estos son vehículos que están en el mercado, vehículos de transporte pesado que son capaces de transportar una carga significativa con una autonomía. Y en la parte de abajo tenemos la imagen de 2 autobuses, uno de ellos de Mercedes y el otro con un sistema basado en una batería sólida, estado sólido. Y por tanto son 2 ejemplos del uso de estos sistemas limpios o al menos más verdes como fuente de energía. Entonces, el uso de estas baterías es esencial para la fabricación de vehículos, como el que podéis ver en la imagen, que es un vehículo de BMW de un precio bastante elevado. Pero bueno, si os lo podéis permitir.
Y todo esto, en definitiva, es un claro camino hacia adelante, un respeto hacia el medio ambiente, un intento de reducir los efectos del cambio climático. Pero recordemos, la electricidad debe de tener un origen en una fuente limpia, una fuente renovable. Estas son cifras relativas al número de vehículos eléctricos que han ido creciendo exponencialmente con el paso de los años. Esto va a seguir aumentando con los próximos años y veremos cómo la cifra va a ser muchísimo más grande que la actualidad. Hay un gran interés en que la gente compre los vehículos eléctricos, pero el problema es que las compañías no pueden fabricarlos al ritmo suficiente ni tampoco probablemente con el precio que todos deseamos. Por eso puede llevar hasta 1 o 2 años desde que se pide uno en Estados Unidos hasta que se fabrica y se entrega al cliente. Pero sin embargo es el camino a seguir. Ya he mencionado previamente que si queremos energía verde y renovable necesitamos tener una capacidad de almacenamiento. El sol evidentemente no brilla siempre que lo deseamos y nos da un montón de energía, sobre todo al mediodía, pero no tanta energía en otros momentos del día. Por ello necesitamos estas instalaciones de acúmulo energético, de almacenamiento energético. Una de ellas que está aproximadamente 1 hora y media de San Francisco, en California, es probablemente la mayor en el mundo, 4 veces más grande de la segunda más grande después de esta. Tiene una capacidad enorme de 1,6 gigavatios a la hora y probablemente aumente su capacidad a 4 o 5 en los próximos años. Es decir, funciona, es rentable económicamente hablando y tenemos otras instalaciones un poco más pequeñas, una de ellas en Binghamton, como ya he mencionado previamente, en el estado de Nueva York, sustituyendo una antigua planta eléctrica basada en carbón. Y después de que esta planta dejase de funcionar, pasamos a tener este sistema de almacenamiento energético que posteriormente se llevó también al estado de Ohio, donde podría haber la posibilidad de utilizar estas baterías basadas en ion litio y generar estas instalaciones en diferentes lugares de Estados Unidos, porque es fácil llevar simplemente anclándolos a un camión y transportarlas por carretera hasta el punto que se necesitan en Estados Unidos o cualquier otro lugar del mundo. Pero en definitiva, lo que os muestro con estos datos es que esto es del año 2011 y este, digamos, será el principio de un cambio. Y cada vez que hablamos de este tipo de cambios tenemos que recordar los problemas, como por ejemplo las inundaciones. De hecho, hubo una enorme inundación en el estado de Nueva York que llevó a que estos contenedores estuviesen literalmente flotando en el agua. Es decir, hay que resolver problemas también relacionados con todas estas condiciones climatológicas imprevisibles. Otra de las aplicaciones de las baterías de ion litio es el mundo de las estaciones espaciales, en particular la Estación Espacial Internacional, donde utilizan estas baterías. Y cuando estuvimos en Estocolmo, tuve la oportunidad de hablar con estos 2 astronautas en la Estación Espacial Internacional en directo, como si estuviera hablando con vosotros hoy aquí junto a mí, y me contestaban sin ningún tipo de retraso, lo cual me pareció absolutamente increíble. Esta comunicación en tiempo absolutamente real. Y ahí utilizan, por tanto, estas baterías de ion litio. Y estas baterías pesan el doble, pero sin embargo tienen un tamaño más pequeño y la doble capacidad de acúmulo energético. Y espero que sean utilizadas cada vez más con el objetivo de mejorar su funcionamiento. Me imagino que toda la gente en el público tenga una batería de ion litio en algún lugar, ya sea en un teléfono móvil o incluso puede ser que tengáis una más moderna. No son baterías de litio, sino baterías de ion litio. Recordemos esto. Y este es el motivo. Si hablamos de cualquier uso de metal, lo que obtenemos es esta especie de formas que llamamos dendritas. Y si tenemos 2 placas y generamos un campo eléctrico que las atraviesa, entonces estas dendritas comienzan a formarse, esta especie de estalactitas, que generan, por tanto, una interacción indeseable. Y esto lleva un agotamiento de las baterías. Y esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en particular con una compañía telefónica en Texas, en Estados Unidos. Estas baterías pues no estaban fabricadas con el sistema más adecuado, se sobrecalentaban, llegaban incluso a explotar, se quemaban y no se pudieron utilizar durante más de un mes. Las decidieron retirar completamente de circulación por el peligro que suponían a sus usuarios. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y por eso no existen ya baterías de litio, sino de ion litio.
No os voy a explicar nada de química, pero os voy a explicar al menos lo que es una batería de una manera muy sencilla y comprensible y cuáles son los desafíos que tenemos científicamente hablando. En la parte izquierda tenemos estas bolitas verdes que son los iones de litio y luego tenemos la parte del zinc, que sería aquel que se traslada, digamos, del ánodo al cátodo, es decir, la parte izquierda del ánodo en la parte derecha del cátodo. Y esto es básicamente lo que llamamos reacciones de intercalación. Me imagino que probablemente las conocéis, probablemente no utilicéis esta palabra, este término, pero esto es lo que ocurre cada 4 años, por ejemplo, cuando aparece el día 29 de febrero en el calendario. Se intercala el día 29 de febrero en el calendario. Y esto lo utilizamos, este intercalado, en la química, es decir, una reacción completamente reversible, donde tenemos una reacción entre huésped y anfitrión, ánodo y cátodo, litio, zinc u otra sustancia. Y esto debería darnos un sistema que no cambiase significativamente de tal manera que no haya ningún tipo de disrupción que lo desequilibre. En el medio tenemos este líquido que se llama un electrolito y esto es ácido sulfúrico en el caso de las baterías que utilizamos y en este caso particular es un componente orgánico. Son pocos componentes, los iones pasan al electrolito y de ahí al cátodo. Pero esto no es tan sencillo de diseñar como uno pueda pensar. Nos lleva muchísimos años, necesitamos 3 personas para desarrollarlo. Yo hice parte del trabajo inicial, Grunov desarrolló y mejoró, y posteriormente el profesor japonés fue capaz de hacer un desarrollo final de optimización. Y esto básicamente nos muestra un poco la línea de desarrollo en el tiempo. Comenzamos en el año 1972 con aquellas baterías de litio, donde teníamos el problema de las dendritas, de lo que se os ha hablado que teníamos que resolver, estas estalagmitas que aparecían y que generaban problemas de sobrecalentamiento. Luego se desarrolló esta estructura de grafeno, gracias al profesor japonés, que en definitiva creó una especie de estructura reticular que sirve como contenedor de los iones de litio, y esto además reduce el volumen y el tamaño. Es decir, para la mejora de las baterías hay que reducirlas del tamaño y hay que mejorar evidentemente también su productividad. Nuestro objetivo será llegar finalmente a un sistema en el que tengamos un funcionamiento óptimo con el tamaño más reducido. Luego utilizamos diferentes tipos de sustancias al otro lado, particularmente John Grunov lo que desarrolló fue diferentes tipos de óxidos, cada vez más estables, materiales fosforilados, y lo que hicimos fue importante darnos cuenta de que la presencia de diferentes sustancias, como por ejemplo fosfatos, como el hierro, y la existencia evidentemente de recursos materiales prácticamente inagotables de ellos, nos permite utilizarlos en estas baterías. Y esto nos permite además reducir también los costos porque son materiales disponibles y de un coste relativamente bajo. Lo que me gustaría subrayar, ignorad todas las cifras que aparecen en la pantalla. Lo que os importa es ver esa parte del porcentaje que aparece en la parte central de la diapositiva. Si calculamos cuánta energía necesitamos almacenar en una batería, debemos de almacenar entre un 11 y un 27%. Lo tenemos, por tanto, que mejorar, optimizar, reduciendo el tamaño de las baterías, asociándolas a células fotovoltaicas, como por ejemplo ocurre tanto en los vehículos eléctricos como en las plantas de producción de energía fotovoltaica. También hay otros aspectos que me gustaría subrayar, como es el hecho de que desarrollamos muchísima investigación para poder mejorar la producción energética, para incrementarla hasta un 100%. Y ahí podemos ver cómo desde el 2017 vamos poco a poco avanzando, alcanzando cada vez mayor eficiencia, mayor producción energética, y nuestro objetivo final es llegar a un punto en el que nos encontremos al doble de tanto la producción energética como la vida útil de la batería. Pero eso nos llevará probablemente unos 5 años más, llegando por tanto a una mayor densidad energética. Y sé que en España tenéis un instituto que se encuentra cerca de aquí donde se está trabajando activamente en esto. Otra cuestión que me gustaría comentar es que importa qué tipo de materiales utilizamos. Determinados materiales más pequeños, más grandes. Cuando trabajaba en eso utilizamos cristales que aparecen en la parte superior. En el año 1976 eran cristales individuales de un tamaño bastante grande que trabajaban muy bien, especialmente en el momento en el que Sony fabricó la primera batería de litio, donde utilizó también este tipo de cristales.
para, digamos, cuanta menos superficie tenemos, menos reactivos son con el entorno, por tanto, son más seguros y dan más producción energética. Estas son, por tanto, materiales que nos dan una relativa eficiencia energética, pero que tienen mucha reactividad que tenemos que evitar. Y ahora vamos, por tanto, hacia nuevamente un modelo basado en cristales individuales, reduciendo la superficie y, por tanto, reduciendo la reactividad. Y al hacer esto, no voy a decir que las baterías vayan a durar para siempre, pero hay algunos de mis colegas que podríamos llegar incluso al millón de kilómetros con una batería. Y hoy en día estamos hablando de entre 150.000 y 200.000. Entonces, podríamos llegar hasta 1.000.000 de kilómetros o millas en este caso, y eso sería absolutamente increíble y nos permitiría que los vehículos tuviesen una durabilidad prácticamente eterna, entre comillas, para la necesidad del usuario. Y esto nos permitiría además también conectarlo a la corriente eléctrica siempre que lo estuviéramos utilizando. Por tanto, si tenemos un problema de suministro eléctrico, se obtendrá directamente desde el vehículo conectándose a la red y esto hará que el vehículo sea más resistente. Y si, por ejemplo, un problema de suministro eléctrico en nuestra casa, podemos utilizar la propia batería del vehículo para obtener la energía eléctrica hasta que devuelva la corriente a nuestra casa en un caso de que haya un apagón. Esto, por tanto, nos va a permitir reducir el costo de los vehículos porque vamos a mejorar todas las dimensiones de rentabilidad del mismo. El problema real es que queremos cada vez fabricar más baterías, miles de baterías más de las que estamos fabricando hoy en día, pero no tenemos los materiales suficientes para hacerlo. No tenemos la cadena de suministro necesaria para poder facilitar nuestros materiales. Sabemos que cuando tuvimos la pandemia del COVID era muy complicado obtener mascarillas, pero ahora es particularmente complicado obtener ciertos aparatos que utilizan semiconductores. No tenemos una cantidad suficiente, tenemos exactamente el mismo problema en el mundo de las baterías, pero es mucho peor porque dado que todos los materiales se van a un país en particular, este país en particular tiene el objetivo de controlar la producción de los vehículos eléctricos y su fabricación, utilizando baterías de ion litio. Y esto no es viable desde un punto de vista de sostenibilidad ambiental, porque algunos de estos materiales llegan a viajar hasta 5.000 kilómetros o más de un punto a otro, gastando muchísima energía. Y lo que queremos, por tanto, es que toda la cadena sea sostenible. Es decir, reutilizar materiales, pero hacer que el transporte sea también viable. Como científicos puedo decir con claridad que lo que tenemos que hacer es eliminar los componentes críticos de la batería para no depender necesariamente de unos pocos países, como por ejemplo aquellos donde se puede producir cobalto, que proviene particularmente del Congo en África. China es la propietaria de la mayor parte de las minas de cobalto en África y utiliza prácticamente, estas minas utilizan en un 50% o más incluso mano de obra infantil. Es decir, no solamente hay un problema de carácter ambiental, sino también un problema de carácter legal. Por tanto, hay que intentar evitar que el material que utilizamos en estas baterías sea basado en cobalto. Hemos reducido este porcentaje a un 10% y probablemente en el futuro lo logremos reducir a un 5% o incluso menos. Pero tenemos problemas, todavía a día de hoy. Tenemos una mina, vale, muy bien, pero ¿dónde procesamos los materiales? ¿A dónde lo tenemos que transportar? Sabemos que el grafito se va a China para su procesamiento, pero con el cobalto pasa lo mismo, es decir, tenemos que cambiar las fuentes. Por ejemplo, en Idaho, en Estados Unidos, tenemos una pequeña mina, pero de esa mina van a Finlandia o a Brasil para su procesamiento. Y esto no tiene sentido desde el punto de vista medioambiental. No tenemos plantas de procesamiento de cobalto. En Estados Unidos tenemos una en Canadá, pero tenemos que llevarlos a miles de millas de distancia a países como Brasil o Finlandia. Lo ideal, por tanto, es intentar obtener los materiales que necesitamos de manera local. Sabemos, por ejemplo, que en Europa la tendencia es a intentar obtener estos materiales de carácter local y procesarlos localmente.
El objetivo, por tanto, es hacer la mayor parte del procesamiento lo más cerca posible de la mina, en particular en Escandinavia, donde tienen una energía basada en hidrógeno limpia y, por tanto, pueden utilizar esa energía para procesar los materiales a países como Hungría, Alemania o España y, por tanto, fabricar las baterías que se necesitan. Donde necesitamos un entorno más seguro, donde la distancia que tengan que cubrir estos materiales sea cada vez más baja. Lo mismo ocurre con Estados Unidos, es decir, es un problema continuo que tenemos también en Europa. Es decir, tenemos propiedad intelectual, conocemos el diseño, la ingeniería y las patentes están en Europa o en Estados Unidos. Los asiáticos no tienen propiedad intelectual en este sentido, prácticamente no la tienen, pero sin embargo lo que tienen es la potencia y la capacidad de fabricar cosas sin tener en cuenta los factores medioambientales, ni tampoco, evidentemente, las limitaciones, por decirlo de alguna manera, que las democracias nos imponen, evidentemente, debido a las restricciones legales. Si se abre una mina nueva en Estados Unidos, esto nos puede llevar hasta 10 o 15 años de papeleo y evidentemente esto no es un tiempo que podamos asumir en las velocidades de progreso en las que estamos actualmente. Por tanto, es importante desarrollar la propiedad intelectual, pero tenemos también que generar empresas que sean capaces de crear nuevas ideas, ponerlas en marcha y generar un rédito económico. No os creéis todo lo que sale en los periódicos, ni en los periódicos españoles, porque el 90% de lo que aparece ahí es una exageración de lo que realmente ocurre. Es decir, no nos creamos que estamos tan avanzados en el desarrollo científico como parece. Los políticos en particular tienen que tener la precaución especial de que algo pueda ser el avance científico más importante y que con unos cuantos euros lo podemos convertir en un producto comercial. Esto no siempre va a ocurrir, ni es una realidad. Por tanto, el hueco más importante que tenemos que cubrir es, tanto en Estados Unidos como en Europa, generar baterías muy pequeñitas en la universidad, pero no lo podemos hacer a efectos económicos comerciales para poder venderlas para todos los clientes que nos necesiten. Se van a Asia, donde fabrican miles de baterías, pero entonces en ese momento en los países asiáticos son capaces de desarrollar el conocimiento científico, obtenerlo y hacerse con el mercado. Por tanto, tenemos que fabricar las baterías aquí y por otro lado tenemos que hacer que el equipamiento necesario también esté localizado lo más cerca posible. Hay compañías en Estados Unidos, algunas compañías italianas, algunas compañías alemanas que están poco a poco desarrollando esta actividad empresarial y esto es importante. Pero los cambios ocurren poco a poco. Hace algunos años ya se identificó este problema, se invirtió mucho dinero en intentar generar las infraestructuras necesarias para poder fabricar estas baterías y el equipamiento necesario en Europa, pero esto lleva tiempo y hacen falta inversiones de miles de millones de euros o dólares en el caso de Estados Unidos. Y esta es, por tanto, la situación que podríamos decir ocurría ayer. Da igual que hablemos de Europa, de Estados Unidos, es más o menos lo mismo. Es decir, tenemos las ideas, tenemos los productos, pero todo tiene que pasar necesariamente por el intermediario que es Asia, y que es un elemento esencial de la cadena de suministro. ¿Cuál es la propuesta? Fabricar los productos localmente, crear las instalaciones necesarias de manera local. Concretamente, en Estados Unidos hay una ciudad que probablemente su nombre no sonará en absoluto, pero aquí en esta ciudad es donde comenzó la andadura de IBM, y es ahí donde trabajan más de 10.000 empleados. Pero lo que queremos evitar es que con los cambios que ocurren tecnológicos reutilicemos estas instalaciones, reutilicemos este lugar y a los empleados para poder generar nuevas instalaciones de investigación y desarrollo, generando nuevas oportunidades tanto de desarrollo científico como de desarrollo económico-social, generando sistemas basados en vacío, sistemas semejantes, por ejemplo, los que utilizaba Kodak para la fabricación de película fotográfica y utilizando el mismo tipo de materiales para las baterías. Es decir, Kodak ha pasado de fabricar materiales fotográficos que ahora ya no son tan necesarios debido al desarrollo de la fotografía móvil a desarrollar otro tipo de materiales que son necesarios para las baterías de ion litio. Entonces, en este proceso de reciclaje y reconversión, lo importante es hacer frente a la competencia. Tenemos dinero, estamos hablando de la misma cantidad más o menos de dólares que de euros, que más o menos el tipo de cambio es equivalente. Tenemos componentes, tenemos que fabricar,
materiales en una instalación concreta. Necesitamos resolver el problema de la cadena de suministro, pero el principal problema, y es el mismo desafío al que se enfrenta Europa, es que no hay trabajadores con la experiencia suficiente para fabricar estas baterías, cómo interconectarlas, cómo conectarlas a centros de producción de energía eólica o energía fotovoltaica, y por tanto hay que formar a absolutamente todos los niveles, desde los trabajadores del nivel más bajo hasta los gestores y directores de las compañías. Y este proceso de formación va a requerir la importación de expertos para poder realizarla. Y esto es un aspecto esencial, en particular en este centro de producción de baterías en Nueva York. Hay uno parecido también en Warwick, en Inglaterra. Es un poquito más grande que el nuestro no es demasiado grande, entonces estamos hablando de un nivel realista y estamos viendo en diferentes lugares, tanto en Europa como en Estados Unidos, donde está sucediendo. Pero también tenemos la posibilidad de reutilizar las instalaciones de empresas que han dejado su actividad o han cambiado su actividad productiva, y lo que tenemos que hacer, por tanto, es formar a los trabajadores, generar, por tanto, una fuerza productiva donde haya un proceso de aceleración que nos lleve, por tanto, a las innovaciones tecnológicas que se puedan llevar al mercado poco a poco, escalando la producción hasta alcanzar una productividad adecuada para el mercado en el que nos encontramos ahora. ¿Qué vamos a hacer, por tanto, en este tipo de instalaciones? Vamos a alentar a que fabricantes americanos nos produzcan los equipamientos que necesitamos y los materiales que necesitamos. Hace falta una serie de unidades, hasta 12 dentro de una batería, y estas unidades pueden intercambiarse, desarrollando ideas más productivas o más eficaces desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental. Y esto, por tanto, nos puede permitir resolver situaciones como, por ejemplo, la utilización de compuestos orgánicos que pueden ser tóxicos, y es probable que la Unión Europea tenga ciertas reticencias a la utilización de compuestos orgánicos que tengan potencial contaminante, como es el caso del NMP, pero ahí están. Los tenemos que eliminar y restringir. No queremos tampoco vencer a los asiáticos. Lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar los métodos de fabricación y así no vencer a la competencia, pero al menos equipararla. Hace falta entre unos 50 o 60 kilovatios hora de energía, y mucho de esto va tanto en el procesamiento, en el transporte. Tenemos que reducir estos niveles de consumo energético, tenemos que hacerlo de manera más eficaz y más inteligente, porque la verdad es que la tecnología no ha cambiado demasiado en los últimos 30 años y se puede optimizar. Finalmente podemos generar una línea de demostración donde se pueda ver que efectivamente se puede escalar a un nivel comercial, a un nivel industrial. Es decir, los clientes pueden llegar ahí y utilizar nuestras instalaciones durante 1 o 2 semanas para fabricar un determinado número de células de producción energética. Esta instalación de la que estoy hablando comenzó su funcionamiento hace escasamente 2 semanas. Aquí tenemos a la subsecretaria de Desarrollo Económico de Estados Unidos. Mucha de la financiación que obtenemos viene del gobierno americano. Nos viene, por tanto, de esta idea de reconstruir Estados Unidos después de COVID, cómo reactivar el tejido industrial y productivo. Y, por tanto, esta es nuestra jefa, la subsecretaria de Energía. Y ella estaba explicando que lo que hacemos es, por tanto, intentar optimizar los procesos. Y a la derecha tenemos, evidentemente, a los senadores, los políticos. Probablemente conocéis al senador Schumer, senador del estado de Washington, pero ahora es el senador del estado de Nueva York, y fue para nosotros una persona importantísima que nos permitió desarrollar todo lo que necesitábamos. Y la verdad es que estábamos un poco avergonzados porque fuimos todos vestidos con traje pensando que nos íbamos a encontrar con un político, y él apareció con un jersey y una camisa. Así que la idea es que él es uno de los auténticos promotores del cambio hacia un entorno más verde, donde se pueda reducir los efectos del cambio climático, y una persona realmente interesada en activar a través de la inversión pública la producción industrial y la innovación tecnológica. Estamos, por tanto, trabajando con los políticos americanos, intentando transferir esto hacia Canadá, donde en Canadá tienen una inversión muy significativa en la producción de energía limpia, y creo que ahí es donde podemos realmente encontrar nuestro nicho. Así que ya a modo de conclusión, las baterías de litio van a dominar los próximos 5 a 10 años. No puedo predecir que vaya mucho más allá de ello. No sé si se va a desarrollar una tecnología que pueda competir a nivel de precio o a nivel de disponibilidad, pero lo claro es que dentro de algunos años van a cambiar las cosas.
tenemos que intentar superar a los asiáticos y tenemos también que desarrollar sistemas de minería limpios. Son sistemas que requieren una gran producción y un uso de energía eléctrica, producen gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono y tenemos que reducir esas emisiones. Nuestro objetivo es sustituir este tipo de métodos lesivos para el ambiente con métodos electroquímicos de producción de materiales y de energía. Además, tenemos que reciclarlo todo. Literalmente todo, es decir, tenemos que reciclar tecnologías de la manera más limpia posible, intentando, por tanto, cambiar la manera de pensar. En Canadá y en Estados Unidos hay empresas que están desarrollando su actividad en Rochester, en New York, muy cerca de mi universidad, y se están poco a poco desarrollando, produciendo sistemas de reciclaje. Así que si tenéis un teléfono viejo, un portátil que ya no funciona bien, antes de que se muera literalmente o que dejéis de utilizarlo, recicladlo. Existe una gran cantidad de cobalto que se puede utilizar y así no tendremos que importar tanto de las minas del Congo. Y los teléfonos finalmente van a acabar muriendo de alguna manera u otra o llegarán finalmente a quemarse espontáneamente. Así que, por favor, reciclarlos. Necesitamos también utilizar hidrógeno limpio. El hidrógeno es otra manera de acumular energía, de almacenarla, ya sea en amoníaco. Y si quemamos el hidrógeno, lo que hacemos es producir agua y evidentemente esto nos supone un problema. A lo mejor aquí en Galicia os preocupa la abundancia de agua, pero en el resto de España no creo que haya mucho problema en que se produzca agua como resultado de la utilización de hidrógeno. Además, también necesitamos la mejora de las cadenas de suministro, en particular desarrollarlas a nivel regional, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y esto nos permitirá realizar sistemas locales, producirlos en Estados Unidos por estadounidenses. Y espero que también podáis decir aquí lo mismo, fabricado en Europa por europeos o fabricado en Galicia por gallegos. Y eso es lo que realmente deseamos. Y lo que esperamos, por tanto, es crear un ecosistema de energías limpias, verdes, que respeten el medio ambiente, ya sean células fotovoltaicas, producción eólica, en general simplemente mejorar la condición actual. Un pequeño comentario político, por decirlo de alguna manera. Cada región tiene que ser tan independiente como pueda, independientemente de su tamaño. Cuando hablamos de Estados Unidos, de Canadá, cuando hablamos de Europa, tenemos tamaños significativos. Puede ser que consigáis que el Reino Unido vuelva a la Unión Europea, no sé por qué han tomado esa decisión tan loca de abandonar la Unión Europea, pero tal vez vuelvan. O sea, que hablamos de regiones que deben de ser autosuficientes energéticamente hablando y responsables climáticamente hablando. Hemos llegado muy lejos con cuestiones como los semiconductores, problemas como por ejemplo la cadena de suministro de las mascarillas contra el COVID. Lo mismo sucede con los materiales necesarios para las baterías. Los materiales tienen que reciclarse y subrayo y tienen que reciclarse en la región. No tenemos que mandar nuestra basura a otro lugar utilizando transporte marítimo o transporte ferroviario. No tienen que ir a Asia ni a Tailandia ni provocar ahí problemas medioambientales. Tenemos que resolver ese problema de reciclaje aquí donde lo producimos. En esta diapositiva simplemente me gustaría mencionar a los más jóvenes en el público. Si estudiáis física, si estudiáis química o una ingeniería, recordad, lo más importante es que la ciencia no es que sea emocionante de por sí, sino en la frontera que separa las diferentes disciplinas científicas. No penséis en la química por sí sola, o física por sí sola, o materiales por sí solos, sino pensad en los ámbitos en los que intersecan estos ámbitos científicos, por ejemplo, las aplicaciones en biología, en medicina, es decir, la ciencia aplicada. Trabajar de manera interdisciplinar, no trabajéis únicamente en un ámbito concreto, sino en todas esas zonas fronterizas. Y por ello, cuando fui a recibir el premio Nobel, tuve en cuenta este tipo de factores. Todos tenemos que hablar durante 3 minutos en la ceremonia, al rey, a la reina. Y al final lo que decidimos comunicar es básicamente lo siguiente. Lo importante es trabajar de manera interdisciplinar. No solamente hay que trabajar en el ámbito de la química, la física y la ingeniería, sino trabajar todos juntos como hicimos los 3 ganadores del premio Nobel del año 2019. La ciencia, por tanto, tiene que ser internacional. Por ejemplo, cuando estuve en encuentros entre Galicia y Portugal, como ha tenido lugar esta semana, o incluso otras regiones de España, esto es internacional al fin y al cabo. No se puede hacer todo en un único país. Hace falta ir más allá de las fronteras.
Y es difícil a veces ser concretos sobre lo que ocurre a nivel internacional. Yo, por ejemplo, soy británico, pero realicé mis invenciones en Estados Unidos. ¿Me hace esto americano? No. John Goodman también nació en Alemania, pero realizó sus invenciones en el Reino Unido. Es decir, nos movemos en todo el mundo y al final los resultados no van a depender de nuestra nacionalidad, el lugar donde nazcamos, donde desarrollemos nuestra actividad científica. En el caso del Premio Nobel 2019, 3 países participaron: Reino Unido, Estados Unidos y Japón. Y esto cada vez se está haciendo más habitual en la tecnología. Ya he mencionado que las baterías de litio van a revolucionar todo lo que es la comunicación electrónica, pero necesitamos también sistemas de almacenamiento de energía que sean renovables, que sean lo más eficaces y eficientes posibles, y así de esta manera conseguiremos hacer un sistema más fiable, más resiliente. Y a los más jóvenes os digo lo siguiente: a lo mejor los viejos no podemos ya cambiar tanto, pero los jóvenes todavía podéis cambiar muchas cosas. Tenéis que comprender que hay otras culturas en el mundo. Los británicos no piensan igual que los americanos y evidentemente tampoco pensamos igual que los asiáticos. Pero además de aprender cosas en la universidad, tenemos que aprender también cuestiones relacionadas con el mundo intercultural. Tenemos que, además de comprender las culturas internacionales, hay que comprender que los hechos importan. No importa si nuestro presidente no cree en los hechos probados por ciencia, como tenemos en Estados Unidos que lo ha hecho. Lo importante son los hechos, la evidencia científica. Eduquemos a la gente, trabajemos sobre la evidencia científica, eduquemos a la comunidad que nos rodea. Los estudiantes de la universidad han de educar a sus padres, han de educar a la comunidad que les rodea, a su vecindario. Es decir, tenemos que intentar que lo que se fomente en la comunidad sea el conocimiento de los hechos, de la evidencia científica. Y ya para acabar, realmente ir al Premio Nobel es un evento familiar, es una actividad de 10 días llena de compromisos. Hay que ir a institutos, a instituciones, hay que también ir a escuelas primarias e infantiles, hablar de lo que hacemos como científicos y hacer que un chaval de 5 años le interese la ciencia. Y eso hacemos durante esos 10 días de ceremonias. Hay una alfombra roja, ahí está toda mi familia que estaba ahí conmigo. Ya tenéis incluso que los chavalines de 7 y 8 años se tienen que vestir de gala para la cena. Y ahí estaba yo diciendo: mira, no necesito que escribas mi nombre porque me lo puedo encontrar a pesar de tener una edad. Y ahí tenemos las imágenes que me recuerdan momentos realmente cercanos a mi corazón. Muchísimas gracias por vuestra atención y por compartir este momento. Bueno, pues como siempre, tenemos un pequeño turno de preguntas. Os de arriba, no sé si tedes micro, creo que sí, vai alguén con micro para arriba, pero levantad esa man e pasamos o micro por si queredes preguntar. Aí. So, first of all, thank you for your talk. Gracias por la presentación, ha sido excelente. My question is about, Mi pregunta tiene que ver con el hidrógeno. I guess there is no such thing as unlimited Evidentemente no existe financiación infinita. Sabemos que tenemos un problema de competición por los recursos, por la financiación económica y para poder desarrollar actividad de investigación. Y no sé qué sería lo más adecuado, si invertir, por ejemplo, en el desarrollo de técnicas basadas en el hidrógeno para poder desarrollar energía limpia o no. Es decir, entonces esta es mi pregunta básicamente. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Basarnos en energía eléctrica o, sin embargo, basarnos más a lo mejor en el desarrollo de fuentes energéticas de hidrógeno? Tendríamos que hacer las dos cosas. Eso es lo que tenemos que convencer a los políticos. Es decir, al final es todo electroquímica. Entonces se puede hacer tanto la producción de energía a través del hidrógeno, y al final es un tipo de desarrollo tecnológico similar al que conocemos ya. Es decir, se puede hacer cualquier tipo de opción, no lo tiene que hacer ambos. No es una cuestión de elegir, sino hacer todo lo que sea posible para mejorar el medio ambiente. Unha pregunta. Bueno, teño unha para ir facendo tempo. Ali, perdón. As baterías teñen ciclos cos que se mide a súa vida. É posible facer baterías que aguanten infinitos ciclos e que faría falta para facelo? Tú enseñaches unha que durou 47 anos. Como podería ser isto levado aos nosos dispositivos?
Podemos hacer que duren tanto como queramos. El tema es cuánto queremos pagar por una batería que dure para siempre. Una batería que va a durar un número de años va a ser mucho más barata que una que dura 10 años, 15 años, 20 años y así sucesivamente. Entonces, las compañías eléctricas quieren que las baterías duren 20 años, los coches a lo mejor necesitan baterías de 10 años, un iPhone necesita a lo mejor o un portátil 4 o 5 años porque probablemente vayamos a tener que cambiarlo por un nuevo modelo. Por tanto, hay que diseñar baterías de acuerdo con la vida útil que va a tener el aparato que va a utilizar la batería. Cuanto más corta la vida útil, más bajo el precio. Bueno, eu teño unha pregunta, mentre se pensando preguntas. Claro, o obxectivo que se ve coas baterías recargables de ion litio é poder chegar a un futuro cercano no que se poida reducir a nosa dependencia dos combustibles fósiles. Ve vostede posible que isto se poda lograr nun plazo de 10 anos ou imos ter que depender do petróleo no futuro tamén? Siempre va a hacer falta tener una cierta dependencia en combustibles fósiles, como por ejemplo el gas. Por ejemplo, en Galicia sé que la mayor parte de la energía eléctrica proviene de la energía eólica, estáis en el camino adecuado, pero tenemos que conseguir que el resto del país haga lo mismo. Es posible que haya una cierta dependencia en ciertas fuentes que todavía sean combustibles fósiles, porque va a ser complicado utilizar exclusivamente energía solar o energía eólica. Y es ahí donde es muy importante desarrollar sistemas de almacenamiento energético limpios y eficaces. É posible ter grandes barcos con energía eléctrica? É posible ter grandes avións movidos con energía eléctrica? Al menos no mientras yo viva. No creo que desafortunadamente pueda ir en un vuelo de Nueva York a Madrid en un avión que utilice energía eléctrica. No creo que ocurra y tampoco creo que ocurra, la verdad, tampoco para buques, contenedores. Por tanto, es muy importante utilizar el combustible más limpio que podamos utilizar de tal manera que no contaminemos el entorno. Hay ciertos ámbitos en los que realmente no hay una aplicabilidad directa de este tipo de baterías, como por ejemplo puede ser el transporte, en la aeronáutica, en el transporte marítimo, donde probablemente hay una combinación, es decir, sea un tipo de sistema híbrido donde haya una combinación de una batería que permita, por tanto, digamos, un cierto sistema de aceleración y que permita los transportes de manera viable. Ora, falaches antes de que é necesario contar con gas natural limpo. Quería saber se ves importante tamén como fonte, ainda que sexa de transición, a enerxía nuclear. No sé exactamente cuál es la situación actualmente en España. En Francia sabemos que hay una gran cantidad de energía nuclear. Y lo mismo sucede en Estados Unidos y particularmente en el estado de Nueva York, donde vivo. Hay 3 plantas nucleares, una de ellas muy cerquita del campus universitario donde trabaja mi mujer. Tendría que haber cerrado hace ya 3 años, pero siguen ahí. Les han dado millones de dólares para que sigan trabajando durante los próximos 10 años. La energía nuclear seguirá ahí, digamos, como ese factor de transición y no podemos activarla y desactivarla, sino que necesitamos tenerla ahí como una reserva. Poco a poco podremos también desarrollar probablemente tipos de energías nucleares más modernas, más eficaces, más limpias. Es verdad que no produce dióxido de carbono, pero sin embargo tenemos un problema que evidentemente es el riesgo con la utilización del uranio y el almacenamiento de los residuos, y eso es lo que sigue siendo un problema hoy en día. Hola, me gustaría hacer una pregunta en relación a si existe algún tipo de proyecto para etiquetar las baterías, tipo como si fueran productos alimenticios, donde se dice, por ejemplo, que tiene una etiqueta ecológica. Si existe algún tipo de proyecto para etiquetar ese tipo de baterías, donde se demuestre que ese material fue obtenido de una forma sostenible y no como decía anteriormente en las minas del Congo, donde hay esclavos, niños, trabajando para extraerlas a bajo precio. Si existe algún proyecto, alguna idea para certificar que eso no se obtiene de esa manera. Muchas gracias.
Creo que hay algunas compañías, como por ejemplo Apple, que ya lo están haciendo. Les interesa particularmente enfrentarse a la gran presión que existe, tanto desde el punto de vista político como social. Yo creo que en definitiva podríamos crear un pasaporte que nos indicase qué materiales tiene esta batería, cómo se pueden reciclar y que nos permitiesen, por tanto, el reciclaje adecuado de los materiales internos. Un pasaporte, una etiqueta que nos diga componente de la batería, origen de los componentes, y no sé si eso está desarrollándose, pero creo que es una idea que probablemente llegará al momento en que tengamos este pasaporte de las baterías que nos permitirá saber exactamente su procedencia y cómo reciclarlo. Esto es muy importante, sobre todo cuestiones como cobalto, el níquel, saber de dónde vienen, cómo reciclarlo, cómo reutilizarlo, y esto sucede también con otro tipo de baterías. Cuando las baterías se van envejeciendo, adquieren ese color negruzco, y hay, por tanto, que resolver problemas de reciclaje, en particular cuando se combinan baterías de litio con baterías con base en ácido, y esto puede generar enormes problemas medioambientales. Y esto puede llevar incluso no solamente un problema ambiental, sino también un problema de seguridad. Por tanto, tenemos que sí, la respuesta a tu pregunta, sí, tenemos que hacerlo de alguna manera, no sé cómo, si como esta etiqueta medioambiental, con una especie de pasaporte medioambiental, un sistema desarrollado por la Comisión Europea y por las autoridades americanas que finalmente nos lleve a poder codificar adecuadamente la procedencia y la posibilidad de reciclaje de los materiales. Pero esto evidentemente tiene que venir desde la parte más alta, es decir, tiene que guiarse a través de un proceso en el que el universo político nos dicte y nos marque los reglamentos a seguir. Comentó al final de la charla que uno de los, digamos que era importante el reciclar las baterías. Quería saber hasta qué punto se está abordando eso con seriedad, si hay esfuerzo investigador en ese sentido y cuánto en comparación con el desarrollo de baterías eficientes, y si considera que eso es un campo importante en estos momentos. Sí, efectivamente hay gran cantidad de baterías que se reciclan porque evidentemente hay hasta un 10 o un 15% de materiales que no se reciclan. Son materiales útiles, reutilizables, que no han sido dañados, y lo que tenemos que hacer, por tanto, es trabajar y desarrollar investigación y hacerlo de la manera más limpia posible, sobre todo y en particular en aquellos casos en los que haya baterías de una edad muy avanzada, utilizadas durante mucho tiempo, que se puedan descomponer adecuadamente, separando los diferentes componentes y utilizándolos de una manera más eficaz. Es decir, materiales que puedan reciclarse para poder mejorar los procedimientos más adecuados y volver, por tanto, a la cadena de producción. Hay muchos laboratorios nacionales en Estados Unidos donde hay programas de investigación para poder reciclar de la manera más eficaz. Con el tema de las baterías de ácido, creo que el reciclaje está en torno a un 90%, pero en el caso de las baterías de litio hay más problemas y hay que desarrollar la investigación en este campo. Antes diso que os teléfonos móviles se poden reciclar. Que porcentaje deste teléfono móvil se pode reciclar? Probablemente un 90% y algunos plásticos que probablemente no lleguen a reciclarse, pero materiales de la batería, chips, demás, prácticamente todo se puede reciclar, hasta un 90%. Y Apple tiene una máquina que automáticamente coge un teléfono móvil como este y lo separa en trocitos y en aquellos componentes que pueden ser reciclados. Si tenéis teléfonos móviles viejos que no queréis utilizar nunca más, llevadlos a una planta de reciclaje para que pueda, por tanto, reciclarse y mejorar. Buenas noches. Hoy nos ha hablado sobre el ion litio. ¿Cree que el ion potasio o el ion sodio pueden hacer algo de competencia a esta tecnología de ion litio? Hay muchos desafíos, sobre todo en particular la reducción de los precios. El caso es que las baterías de ion litio son cada vez más económicas, han bajado sus precios hasta 10 veces. Las baterías en base en sodio tienen un voltaje más bajo, con lo cual necesitamos mayor cantidad de materiales para conseguir la misma densidad energética, y la mayor preocupación que tenemos es evidentemente también la seguridad. El potasio a 60 grados centígrados se
puede derretir. Por tanto, el calentamiento puede ser un problema y puede ser incluso un artefacto explosivo. Y el sodio, aparte del potasio, reacciona prácticamente con todo. Entonces, el potasio es muy peligroso, con lo cual su manipulación tiene que ser muy, muy cuidadosa. Es decir, tanto el potasio como el sodio tienen ventajas, pero tienen inconvenientes en lo que respecta a sus problemas de seguridad. Ahora que saliu o tema da seguridade, como de seguras son as baterías de litio? Porque a veces temos visto algún tipo de anécdota sobre algunha batería que ten algún problema, que estala. Como é o asunto da seguridade comparado con outras maneiras de xestionar a enerxía? Una batería bien hecha es segura. Una batería mal hecha no es segura. Entonces es muy sencillo. Si tenemos una batería nueva para un teléfono móvil o para el ordenador, no compréis una batería de bajo coste en Internet, porque esto puede suponer un problema. Puede ser que, evidentemente, tiene sistemas que evitan un sobrecalentamiento, pero si compramos una batería de un precio muy bajo, puede ser que no tenga la protección electrónica necesaria para un sobrecalentamiento y puede ser que al final tengamos una explosión de la que nos arrepintamos. Y hemos visto ejemplos, desafortunadamente, en los últimos tiempos. Así que hay que tener mucho cuidado con esto y es muy importante que las baterías que utilicemos sean de una buena fabricación y de un precio adecuado, porque si no podríamos tener problemas de seguridad, como ocurrieron en el pasado con los teléfonos móviles de Samsung hace algunos años, si lo recordáis, algunos se prendían fuego automáticamente, y esto era un problema que todos entendemos totalmente porque se acaba convirtiendo en un problema cultural. Entonces muchas veces lo que ocurre es que, por ejemplo, como los asiáticos, cuando un jefe nos dice algo, lo hacemos, y esto ocurre en Asia particularmente. Y en Asia, lo que ocurrió en Samsung es que el jefe quería que se utilizase un espacio muy reducido para la batería, se hizo, se fabricaron de la manera adecuada, y lo que ocurrió es que las baterías, cuando se reciclan, pueden llegar a aumentar su volumen un 5 o 10%, con lo cual lo que produce es una compresión, un sobrecalentamiento y un incendio. Entonces, repito, baterías seguras, que van a costar más, está claro, pero por favor, nunca compréis una batería de bajo coste por la poca seguridad que supone. Hace algunos años trabajamos con Sony y compramos unas cuantas en internet, y hasta 8 de las que compramos, de esas 10, no eran reales, eran falsas, eran baterías que decían ser de una marca que sin embargo no lo eran. Así que por favor, cuidado al comprar, sobre todo al comprar de fuentes no fiables. O motor de combustión hoxe non sería permitido inventar un motor de combustión, non? No. Lo que expliqué es que si inventáramos el motor de combustión a día de hoy, esto supondría tener 100 litros de gasolina que hay que colocar en la parte de atrás del coche y que se pone encima el asiento de un niño, y luego tenemos diferentes materiales que lo cubren. Eso no sería permitido bajo ningún concepto hoy en día. Se hacían cosas en el pasado que eran absolutamente inconcebibles en el mundo de hoy. En lo que se refiere a la red eléctrica, donde la portabilidad se elimina, ¿qué tipo de tecnología cree que es la que va a llevarse el gato al agua o prevalecer de las que hay actualmente? Para la producción de energía eléctrica, para el almacenamiento de energías renovables. Van a ser sobre todo baterías de un tipo u otro. Puede ser que se utilicen, por ejemplo, bombas de hidrógeno. Puede ser que haya otro tipo de baterías o sistemas de almacenamiento de energía. Puede haber que se utilice también sistemas hidroeléctricos. Es decir, por ejemplo, en el caso de la energía eólica, lo que utilizamos, por tanto, es utilizar esa energía para poder almacenarla a través de sistemas de gradientes de agua, y eso podría ayudarnos a mejorar. ¿Cree que es una posibilidad en zonas con poca agua? El tema no es el agua, es decir, es donde está disponible, sino la existencia de gradientes, es decir, colinas donde podamos colocar el agua a una altura más elevada y por tanto generar un gradiente que genere energía. O la posibilidad, por ejemplo, de construir 2 lagos en una zona. Y esto es algo que en Estados Unidos no ocurre. En Estados Unidos tenemos una frase que es: no va a ocurrir detrás de mi casa, y esto es lo que pasa. Mentras suben o micrófono, eu teño unha pregunta. Vou a cambiar de coche, espero, pronto.
Os coches que hai agora no mercado, dime que duran 500 kilómetros, máis ou menos. Entón eu calculo de Baio a Santiago, se o meu teño que ir a Vigo, depois teño que volver a Baio, xa casi como que se me agota un pouco a batería. Entón quería esperar a que as baterías me permitan aguantar 700 kilómetros, 800. Canto terei que esperar para comprar o coche? Si quero que ter un coche de 800 kilómetros de autonomía. En algunos casos se puede hacer. En los Teslas de gama más alta se puede llegar a conducir distancias muy largas, 400, 500 millas, más o menos 800 kilómetros. Pero evidentemente si estamos hablando de este tipo de vehículos, estamos hablando de mucho dinero porque hace falta baterías más valiosas y cuanta más capacidad energética, más precio. Y esto evidentemente nos lleva a que cada kilómetro que aumentamos, progresivamente también aumentamos, digamos, el peso del vehículo, la necesidad de una batería más potente. Y por eso es complicado también tratar el tema de la carga y la velocidad de carga. Por ejemplo, los mejores vehículos podrían llegar hasta 18 kilómetros por minuto de velocidad de carga. Es decir, con una carga de 10 minutos, 180 kilómetros. Pero la velocidad de carga sigue siendo un problema importante. Tal vez probablemente la mejor manera de reducir la inversión en el vehículo será hacer esto. Lo más probable es que no se conduzca muchas distancias de manera cotidiana, así que puede hacerse así, con pequeñas cargas, distancias más o menos limitadas. Si tenéis mucho dinero, compraos un coche de alta gama, tipo Tesla, pero sin embargo, si queréis un vehículo más asumible económicamente hablando, esa asequibilidad va a suponer que lo mejor será recargar en ciclos cortos, porque si no, el precio va a ser mucho más caro. Por ejemplo, un Mercedes o un BMW tarda muchísimo en cargarse, mientras que otros podrían tener velocidades de carga un poquito más aceptables, como unos 18 kilómetros por minuto. Por tanto, por cada minuto de carga, 18 kilómetros. Por tanto, lo que hay que hacer es parar, recargar el coche, unos minutitos, tomar un café y 150 kilómetros más hasta la siguiente estación de servicio. En fin, al final, eso va a ser la mejor solución. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la charla. Te quería hacer una pregunta acerca de ¿cuánto dinero, qué presupuesto es necesario para crear las baterías, por ejemplo, para los coches, como en Tesla, como acabas de decir ahora, porque ahora son muy caros, o sea, no puede llegar a toda la población? O sea, ¿cuánto dinero tendría que invertirse para que pudiesen haber coches para que llegasen a casi todas las personas? O sea, para como que se globalizase definitivamente. No sé el precio de estos vehículos en Europa, pero Chevrolet, por ejemplo, hace un vehículo de un tamaño relativamente reducido que cuesta unos $25.000, es decir, unos 25.000 euros al cambio. Y esto al final acaba siendo más o menos el mismo coste que un vehículo de un motor de combustión tradicional. Pero evidentemente, cuanto más sofisticado sea el vehículo, más caro va a ser. En Estados Unidos, un vehículo estándar puede costar entre $40.000 a $50.000, más o menos la misma cantidad de euros, así que el precio al final y la inversión va a depender de lo sofisticado que sea el vehículo. Pero nuevamente también un tema político, es decir, los políticos al final pueden subvencionar, ayudar. En Finlandia y Noruega, si no me equivoco, hasta un 90% de los vehículos son eléctricos, pero esto se debe gracias evidentemente a la utilización de impuestos que se graban sobre vehículos de combustión, de motores de combustión interna. Esa imos ir pechando tamén. Hola, boas noites. Que non temos tecnolóxicamente para agregarlle aínda máis valor ao litio? Ou que nos falta? Para añadir valor, ¿te refieres que se tenga más capacidad de acúmulo energético, que tenga más, que se reduzcan los precios? Bueno, evidentemente lo que tenemos que hacer es reducir el coste de fabricación de las baterías y con esto el litio conseguirá mayor eficacia energética. En definitiva, lo que tenemos que hacer es
mejorar la cantidad de litio en los materiales, de tal manera que, utilizando por ejemplo níquel y cobalto, reduzcamos esta cantidad de materiales y hacemos que la batería reduzca su precio y consiga una mayor eficacia energética. Pero el problema es que también tenemos que convencer a las compañías que se encargan de la producción de este tipo de baterías, como en Australia, en América del Sur. Es muy importante que se haga un procesamiento del litio en el propio país en el que se producen las baterías, de tal manera que se reduzcan los costes y se aumenten los beneficios. Y es por ello que también es interesante utilizar los materiales localmente. Bueno, pois creo que é aí un momento de ir pechando. Moitísimas grazas a todos por virdes aquí. Estade en liña, porque, bueno, o ano que ven seguiremos coa 18ª edición do programa Conciencia. Un aplauso para o profesor Whittingham, por favor. Gracias.